Con esta nota voy a cerrar un poco de oído para hablar de las otras partes que tiene la otorrinolaringología, pero estaban tan interesantes, Tristán, toda esta charla que estamos teniendo, el neurinoma, del colesteatoma, de la cirugía para recuperar la membrana timpánica. Y hoy la pregunta que te hago es pregunta de televidentes, como siempre, por suerte. Ya no me dejan pensar más y eso está bueno. Hay personas que dicen: yo tengo zumbidos y no hay forma de sacar los zumbidos. Estoy bien de oído. Sin embargo, hay otra gente que dice: fui a un otorrinolaringólogo y por culpa de no escuchar bien, de la baja audición, también tengo los zumbidos en los oídos. Zumbido, todo un tema, ¿no? Sí, el zumbido, el acúfeno es todo un tema. Y sí, la realidad es que cuando tenemos un acúfeno, un zumbido, habitualmente tenemos un daño dentro del oído interno que nos va a producir pérdida auditiva y nos va a producir también ese acúfeno. El zumbido o el acúfeno puede ser por una alteración del oído medio, del oído interno o del nervio auditivo. Si es del oído medio, existe la posibilidad de que con un tratamiento médico o quirúrgico logremos solucionar o disminuir ese zumbido. Si es del oído interno, tenemos un protocolo de tratamiento para intentar disminuir o hacer desaparecer ese zumbido, igual que si fuera también del nervio auditivo, pero es mucho más complicado llegar a dar una solución a ese acúfeno si está dentro del oído interno o del nervio auditivo. Cuando hablamos de esteatoma, esteatoma y neurinoma, me quedó una pregunta que se suma a esta. No te pregunté en las otras patologías si era unilateral o eran bilateral, esteatoma, neurinoma y el zumbido. Bueno, el colesteatoma puede ser uni o bilateral. El neurinoma habitualmente es unilateral, a no ser de que sea una enfermedad que se llama von Recklinghausen, que es bilateral habitualmente. Y el zumbido, todo depende del daño que tengamos. Si el daño es del oído interno, es solamente de uno de los oídos, el zumbido va a ser, o el acúfeno va a ser de ese lado. Pero en general las enfermedades producen daño del oído interno en los dos oídos, claro, internos. Entonces ahí posiblemente el acúfeno sea bilateral. Ustedes le preguntan al paciente si es más agudo, si es más grave, y ustedes no pueden escuchar lo que el paciente siente, y a veces no se identifica porque se combina. ¿Cómo se trabaja? Subjetivamente, ya que no se puede medir objetivamente. No se puede medir objetivamente, sí se puede medir subjetivamente con un estudio que se llama acúfenometría, en donde al paciente se le hacen escuchar diferentes ruidos y que el paciente nos dice a cuál de esos ruidos se asemeja su acúfeno. Bien. Los acúfenos graves son en general producidos en el oído medio. Los acúfenos agudos son producidos en el oído interno o el nervio auditivo. ¿Y si se combinan distintos grillos que tiene la gente que dice? Sí, también puede ser. Por ejemplo, en la otoesclerosis no solamente tenemos pérdida auditiva, sino también podemos tener acúfenos. Por una alteración del oído medio, por la fijación de un huesecillo que se llama estribo, o por una alteración del oído interno, por el foco otoesclerótico que afecte el oído interno, que nos dé un acúfeno agudo. Entonces se puede sumar un acúfeno grave y un acúfeno agudo dentro de la otoesclerosis. Vamos a solucionar perfectamente bien el acúfeno grave. El acúfeno agudo, al devolverle la audición, vamos a poder enmascarar ese zumbido y también vamos a mejorarlo. No podemos decir si lo vamos a eliminar completamente, pero sí lo podemos mejorar considerablemente. ¿Nos vamos a la pausa?